A causa de la creciente persecución en Harmony, Pensilvania, José y Oliverio continuaron la traducción del Libro de Mormón en el hogar de Peter Whitmer en Fayette, estado de Nueva York. Fue allí que José y Oliverio, ayudados por su amigo y asistente, David Whitmer, completaron la tarea de traducir el Libro de Mormón y prepararon el manuscrito para la imprenta. La publicación del Libro de Mormón hizo que aumentara en José el deseo de hacer uso de la autoridad del sacerdocio que le había sido otorgada para organizar la Iglesia de Jesucristo. Habíamos estado orando en cuanto a estas cosas por un tiempo ya. Se nos dijo que esperáramos hasta que nuestros miembros se pudieran reunir para dar su aprobación a los procedimientos y aceptaran a Oliverio y a mí como sus líderes espirituales. Oh Padre, ruego que me reveles tu voluntad. Tu pueblo necesita una iglesia, como tú lo has dicho, que esté edificada sobre Cristo, quien es nuestra piedra angular. ¿Cómo procederemos, Padre? ¿Qué tipo de iglesia deseas que establezcamos? ¿Qué? Luego, en la primavera de 1830, José recibió importantes instrucciones del Señor concerniente a la manera en que la iglesia debía ser organizada. También se le dijo a José en qué fecha debían reunirse para organizar la iglesia. ¿Cómo estás? Buenos días. Hermanos y hermanas, es hora de comenzar. El Señor nos ha reunido aquí hoy, este 6 de abril de 1830, para organizar la Iglesia de Jesucristo. La reunión comenzó con una solemne oración y se le pidió a los hermanos allí reunidos que aceptaran a José y a Oliverio como sus líderes espirituales. También se les pidió que aceptaran la organización de la iglesia como se le había revelado a José. Oliverio Cowdery, en el nombre de Jesucristo y por la autoridad... Entonces José puso las manos sobre Oliverio Cowdery y le ordenó élder en la iglesia, tras lo cual Oliverio ordenó a José al mismo oficio. Amén. Conforme a las leyes del estado de Nueva York, se organizó la iglesia con 6 miembros. Durante el curso del día, aquellos que previamente habían sido bautizados para la remisión de pecados fueron bautizados nuevamente para ser aceptados como miembros de la Iglesia de Cristo. Y después muchos otros entraron en el agua para recibir esta sagrada ordenanza, inclusive la madre y el padre de José. A aquellos que fueron bautizados se les confirmó miembros de la nueva Iglesia y se les confirió el don del Espíritu Santo. Entonces, actuando bajo la guía del Espíritu, José y Oliverio ordenaron a un grupo de hermanos a varios oficios del sacerdocio. Mientras los miembros estaban todavía reunidos, se recibió una revelación en la que el Señor le dijo al profeta José: He aquí, se llevará entre vosotros una historia, y en ella serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, élder de la iglesia.
Y hablándole a la iglesia sobre su profeta, el Señor declaró: daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará, porque recibiréis su palabra como si viniera de mi propia boca. Mis queridos hermanos y hermanas, es una experiencia muy conmovedora el estar aquí frente a ustedes en este lugar donde el profeta José Smith estuvo hace 150 años. En esta casa de la granja de Peter Whitmer, padre, que ha sido fielmente restaurada. Y aquí estamos reunidos en el mismo lugar donde se reunió aquel pequeño grupo para organizar formalmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eran creyentes en el testimonio del profeta José Smith. Y en una arboleda sagrada, no muy lejos de aquí, en una mañana de primavera en el año 1820, ese joven tuvo una visión del Padre Eterno y su Hijo Jesucristo, el Señor resucitado. Después de eso, en los años subsiguientes hubo otras visitas de seres resucitados desde las colinas de Cumorah, a pocas millas al oeste de aquí. El joven José obtuvo los registros del ángel Moroni, registros que hablaban de los antiguos habitantes de esta tierra, y mediante el poder y autoridad de Dios los tradujo, ahora conocidos como el Libro de Mormón. Una parte considerable de esa obra de traducción fue lograda en este preciso lugar.